Para hablar de esta lamentable situación en nuestro país que va en aumento, saludamos en la línea telefónica a Juan Martín Pérez, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim. Juan, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y gracias por la oportunidad para conversar con ustedes y el público. Hemos dado algunas cifras que pues lamentablemente ponen en alerta, ya le decíamos a padres y madres. ¿Qué es lo que ha permitido, Juan Martín, que lleguemos a este nivel en los últimos 3 años contra este sector en nuestro país? Mira, yo creo que hay sin duda varios factores. Somos un país profundamente machista que sigue todavía pensando que los niños, las niñas y las mujeres son propiedad familiar. Y lo digo un poco burdo, pero literal, así como los carros, las sillas y los muebles, seguimos teniendo esta noción de negarle la voz y la capacidad de ciudadanos y ciudadanas a niños, niñas y adolescentes. Y en esta lógica de propiedad familiar, no cuesta nada absolutamente cruzar la frontera de convertirlos en objetos sexuales. Como ya ustedes lo han reportado, paradójicamente los espacios de protección, que son niños, que son la casa, las iglesias, los centros comunitarios, las escuelas, son los lugares donde más se violenta. Hay otro factor asociado y es la relación de poder entre los adultos y los niños. La voz de una persona adulta vale más que la de un niño, y esto es uno de los factores por lo cual en los casos de abuso sexual hay altísimos niveles de impunidad, porque para empezar no se denuncia. Al ocurrir en espacios privados, no hay testigos generalmente. Quien ejerce el acto de violencia sexual en realidad también ya venía ejerciendo otros tipos de violencias físicas, violencias económicas, y su voz queda, la de las víctimas quedan, digamos, como disminuidas. El sistema judicial mexicano es terrible en este apartado. De cada 100 carpetas de investigación donde los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas, solo una carpeta de investigación alcanza sentencia condenatoria. Es decir, hay un 99% de probabilidad de que se denuncie algunos de los casos que llegan a llevarse a estas instancias, porque reitero, la mayoría no se denuncia porque ocurren en espacios privados o donde el agresor es el proveedor económico o tiene, digamos, una fuerte influencia en el ámbito familiar. Alertaban, Juan Martín, que de seguir así, el 2019 podría ser y superar estos 3 últimos años como los más violentos contra niños y niñas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto y, por supuesto, qué medidas se tienen que tomar en este momento para revertir esta situación en este año 2019? Sí, hay que tener presente que hay violencias en plural, ¿no? Tenemos una violencia, en esta estamos hablando de violencia sexual, pero también tenemos violencia armada, que esta es quizás muy evidente y contrastante. Tenemos todos los días 3 homicidios y 4 desapariciones de niños, niñas y adolescentes en total impunidad. De tal manera que lo que necesitamos para poder frenar la violencia sexual, la violencia armada, la violencia que ocurre en las casas y en los espacios de protección, aquí déjenme comentarles que cada mes se registran 1.900 hechos de lesiones contra niños y niñas que claramente nos hablan de violencia, y necesitamos que el Estado esté presente. Ahora tenemos un Estado omiso, con voltea la mirada, sabe su responsabilidad y está depositando en las familias el cuidado, la protección, y obviamente las familias no tienen condiciones para hacerlo. 8 de cada 10 familias, la manera en la que resuelven los temas de violencia es no dejar que los niños y niñas salgan de sus casas más allá de la escuela o que vayan a los parques. Y esto obviamente nos habla de esta ausencia del Estado. Necesitamos que se cumpla la ley, lo que ahora mismo está establecido en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y que se pueda construir política pública desde lo que esta ley mandató, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, denominado SIPINA, que permitiría, sin duda, que desde el diseño de la política pública se articulen los esfuerzos del gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipios, porque ahora tenemos una terrible fragmentación que hace que quien pierda en esto sean los niños y niñas que ven comprometido su futuro ante tales niveles de violencia. Claro. ¿Qué tal, Juan Martín? Te saluda Brenda Peña. Buenas tardes. Brenda, buenas tardes. Preguntarte, hablando aparte de delincuencia organizada, es decir, la violencia que se da dentro de los hogares, que es la de mayor porcentaje, ¿en qué sector de la sociedad se da este tipo de violencia contra los menores? Pues mira, de acuerdo a los datos disponibles, el 63% de los niños y niñas del país refieren haber recibido castigo corporal o trato, o digamos, golpes claramente en su casa. También tenemos en consecuencia estas 1.900
denuncias de lesiones que no necesariamente se configuran en carpetas de investigación por castigo corporal o cosas por el estilo. Y hay algo importante a tener presente: se sigue normalizando la disciplina, con uso de golpes como un argumento incluso casi cariñoso. Hay todavía por ahí circulando memes en redes sociales o argumentos de la nalgada, la nalgada oportuna, ¿no? La nalgada cariñosa, y eso no es cierto. O sea, toda violencia física es una violencia que genera daño neurológico, daño físico, y particularmente le vamos dejando a niños y niñas el mensaje que la violencia es un código para resolver problemas. Y permítanme hacer el comparativo. Si nosotros cualquiera de nosotros le pegamos a una persona adulta, que es un hecho de violencia, hay marcos jurídicos que nos podrían llevar a la cárcel. Si le pegamos a una mujer mayor de 18 años de edad, es violencia de género y también puede representar una sanción de privación de libertad. Si ahora mismo en este país se le pega a una persona menor de 18 años de edad, su familia, su padre, su madre, no hay ningún tipo de sanción, recomendación o nada, porque se considera que lo están haciendo con fines educativos. Es decir, nuestras leyes siguen teniendo un trato desigual por condición de edad. Qué importante esto último que comentas, Juan Martín. ¿Se trata entonces de vacíos legales, lagunas legales, o cómo podríamos identificar esa franja que permite hasta cierto punto que no se castigue esta forma, por ejemplo, de atender o corregir a los niños y niñas, y que posteriormente, con el paso del tiempo, puede terminar en una agresión o en la normalización de la agresión contra los niños y niñas? Sí, mira, tenemos que hacer un cambio cultural para reconocer a niños, niñas y adolescentes como ciudadanos, aunque parezca un poco obvio, como personas de pleno derecho, y tratadas en condiciones de igualdad como lo haríamos con cualquier otra persona. Segundo, necesitamos, por supuesto, armonizaciones legislativas, pero me atrevería a decir que más que eso, lo que necesitamos urgentemente es que se cumpla con la ley. Aquí en este país no cumplen con la ley en general, menos la de la infancia. Les pongo un ejemplo. El día de mañana sesiona por cuarta ocasión el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Niñas. La ley mandata que tiene que ser el presidente de la República, el jefe del Estado mexicano, quien tiene que presidir, pero no va, ya canceló. Es decir, si empezamos por el jefe del Estado mexicano, que no cumple con la ley relativa a niños y niñas, más aún, el resto de funcionarios y instituciones públicas que no ven, y voy al tercer elemento, prioridad política en este tema. Entonces, hace que termine siendo casi un asunto doméstico, un asunto de señoras, y no una política de Estado, y claramente una obligación, como lo establece el artículo 4 constitucional, que en todas las actuaciones que realicen los funcionarios y funcionarias públicas tiene que estar el interés superior de la niñez por delante. Esto no está sucediendo, y entonces no tenemos no tenemos políticas públicas, no tenemos presupuesto suficiente, sino los esfuerzos de ciudadanos y ciudadanas al interior de las familias que literalmente están en la lógica de sálvese quien pueda. Es decir, Juan, y ya para finalizar, ¿no identificas voluntad política o cambio en la atención a este sector en la cuarta transformación? ¿Y cuál sería el llamado finalmente? Sí, creo que la cuarta transformación, si es que eso existe, va en contra de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Se recortó el presupuesto del sistema DIF nacional en 16%, que tiene que ver con las procuradurías de protección. Se recortaron de 4,000 a 2,000 millones de pesos el programa de apoyo a madres trabajadoras, o conocido como estancias infantiles, afectando a 300,000 niños y niñas de 0 a 4 años, los más pobres del país. Se cortó el presupuesto para el programa de jornaleros agrícolas, se cerraron comedores populares donde los niños y niñas reciben alimentación, se cerraron los recursos para organizaciones sociales que atienden a niños y niñas víctimas de violencia y de condiciones de desigualdad. El mensaje que ahora tenemos es bastante grave. Claro. Juan, pues como siempre es un gusto, muchas gracias por tomarnos la llamada, estamos al pendiente y en comunicación. Gracias, muy buena tarde, bye bye. Muy buenas tardes.